Listo. Listo, ahora sí. Entonces decíamos que este es simplemente un teorema que nos permite calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje si conocemos el momento de inercia respecto a un eje paralelo que pase por el centro del cuerpo, ¿sí? Entonces, el eje del que ahora estamos interesados en conocer el momento de inercia puede inclusive estar muy lejos del cuerpo, ¿sí? Y yo me pregunto cuál sería la energía cinética de ese cuerpo si empezara a rotar respecto a este eje. Por ejemplo, supongamos, la Tierra está girando alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, uno puede preguntarse si girara alrededor del Sol sin movimiento de rotación, simplemente girando alrededor del Sol, sin rotar, simplemente trasladándose, ¿cuál sería el momento de inercia respecto a un eje en el Sol, un eje perpendicular al plano de rotación de la Tierra? Y mm, este teorema nos va a dar esa respuesta, ¿ok? ¿Listo? Hay algunas cosas que quiero hacer, en las cuales quiero hacer énfasis. En primer lugar, el tensor de inercia nos permite calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje, ¿sí? Eso es muy importante. Eso es algo maravilloso. Si yo conozco el tensor de inercia, yo ya puedo calcular de manera automática el qué. Yo ya puedo calcular de manera automática el momento de inercia respecto a cualquier eje. Ahora, hago esta pregunta. ¿Qué sucedería si yo dejo el cuerpo lo dejo quieto? O sea, el cuerpo no lo muevo. Tampoco, en este experimento mental, tampoco voy a mover el eje respecto al cual voy a calcular el momento de inercia. Tampoco. Pero supongamos que por un capricho, yo decido rotar mi sistema de coordenadas. Les pregunto, ¿cómo haría para encontrar les pregunto, el momento de inercia cambia al cambiar mis coordenadas? ¿Las componentes del momento de inercia cambian? Primera pregunta. A ver, Juan Felipe, ¿usted qué cree? Juan Felipe, ¿está? Sí, profe. O sea, lo que rota es las coordenadas. Solamente las coordenadas, o sea, se rotan las coordenadas, el cuerpo se deja quieto y el eje de rotación respecto al cual deseamos calcular también el momento de inercia, el momento de inercia. Ahora, mi pregunta es, también se deja quieto, pero mi pregunta es, ¿las componentes del tensor de inercia cambian al rotar, digamos, el sistema coordenado? No las cantidades físicas, sino el sistema coordenado únicamente. Pues, profe, yo pensaría que no, porque no rota ni el eje ni el, solo rotaría las coordenadas. Entonces, el momento de inercia no cambiaría No, le estoy preguntando por el tensor de inercia. al tensor. Mm, Profe, ¿Sí, William? yo diría que el tensor no cambia, pero el momento de inercia sí cambia.
¿Alguien da más? ¿Alguien tiene otra interpretación? El tensor, ¿El tensor es invariante ante rotaciones? les pregunto, ¿un tensor es invariante ante rotaciones? Les hago esa pregunta a ustedes. No debería, perdón, sí debería ser invariante. O sea, no debería cambiar, ¿no? A ver, un tensor, en este caso de dos componentes, ¿no hay que cambiarlo cuando yo roto mi sistema de coordenadas? A ver, Salazar Alejandro, ¿qué piensa? No, creería que no debería ser el mismo, ¿no? Porque suponiendo que tenemos diferentes sistemas, necesitaría diferentes tensores, ¿no? Para trabajar eso. Entonces, ¿cuál es su respuesta final? ¿Las No, que componentes del tensor cambia o no cambia? no, Cuando roto las coordenadas. pensaría que no. A ver, Víctor, Andrés, Heredia. Pues yo opino lo mismo, profe, el tensor no debería cambiar, cambiaría solamente las coordenadas. A ver. O sea, que las componentes ¿Qué, quedarían en términos de qué un es ángulo. qué es una cantidad escalar? ¿Qué es una cantidad escalar? La cantidad escalar es aquella que es invariante. Sí, Que tiene el mismo valor en diferentes puntos. puntos. ¿Quién es cantidad escalar? ¿El tensor de inercia o el momento de inercia? Momento de inercia. El momento. El momento de inercia. Al contrario, sí. ¿Quién debe ser entonces invariante? Debe rotar, la matriz debe rotar. El Correcto. momento de inercia es invariante. El momento de inercia es invariante, pero el tensor no. El tensor hay que, Debe variar. ¿sí? Porque es un tensor, tiene dos componentes. Cada componente se transforma con la misma, ¿Quedaría en términos de un ángulo? claro, con la misma matriz que nosotros rotamos los vectores unitarios, después de rotar el sistema, con esa misma matriz rotamos el tensor, porque es un tensor. Los tensores no son invariantes, ellos cambian, ¿sí? Lo que es invariante es el momento de inercia. ¿Por qué? Porque dejamos el eje, lo que dejamos quieto en el espacio, el cuerpo lo dejamos quieto, y el momento de inercia del cuerpo respecto a ese eje es un escalar y no depende del sistema de referencia en el que me encuentre, porque es un escalar. Pero el tensor es un objeto que tiene dos índices y por lo tanto debe transformar cuando yo cambio de un sistema de referencia a otro. ¿Eso ahora sí les es claro para todos? Sí, sí, profe. Sí, sí. Estas son las preguntas del examen. Ujú. Ujú. Deben pensar bien. Sino que, profe, uno parte del hecho de que las cantidades físicas deberían ser invariantes de transformaciones para que la física sea la misma independientemente del Pues que, es que eso depende de lo que, o sea, del observador. ¿qué significa? ¿Qué es una cantidad física? ¿Sí? ¿Qué es? Algo que se pueda medir. Nosotros hablamos de objetos geométricos, que es lo mismo que llamamos cantidades físicas. ¿Sí me hago entender? Los objetos geométricos pueden ser invariantes porque ellos están hechos de, de unas componentes y una base. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un vector son las componentes del vector multiplicadas por una base. Como tal, el vector puede permanecer quieto cuando yo roto la base. O sea, yo puedo definir esa situación de que digo, dejo el vector, dejo el objeto físico, lo dejo quieto. Eso es una situación posible. Puede también suceder al revés, decido mover el vector, pero digamos, para las situaciones de simetría, dejo quieto el objeto físico, pero sus componentes respecto a una nueva base cambian. ¿Sí? O sea, si yo
un objeto físico puede ser la posición, mi posición en coordenadas. Yo digo, mi coordenada es 1,0, o sea, estoy a 1 metro en la dirección X y a 0 en la dirección Y. Y esa es una cantidad física, mi posición. Si yo roto el sistema, ¿por qué voy a tener las mismas coordenadas? Si ahora el sistema de referencia es otro. ¿Es claro para todos? ¿Sí? De pronto mi distancia respecto al origen no cambió, ¿sí? Pero entonces el vector que determinaba mi posición está hecho de unas componentes y unas bases. Yo tengo que rotar tanto las componentes como las bases. ¿Se acuerda que acuérdense que ese es el ejercicio que hemos hecho? ¿Eso es claro para Keiter Patiño? Sí, profe. Para Damaris, ¿también es claro? ¿Mm? Sí, profe. Entonces, ojo, que un objeto sea físico no significa que sus componentes, es más, cuando les pregunten si un objeto es invariante, primero pregúntense, miren, en la física lo único que tenemos son tensores, nosotros no tenemos nada más. Todo lo que ustedes imaginen, todo lo imaginable en la física son tensores. Entonces, antes de responder si es invariante o no, pregúntese, ¿es escalar? ¿Es vector? Escalar es tensor de grado 0. ¿Es vector? Vector es de grado 1, ¿sí? Porque ya tiene un índice. ¿Es tensor? Es decir, que tiene dos índices, ¿sí? ¿Es tensor de rango 2? ¿O es tensor de rango n? Puede tener n índices. Profe, Los ¿cómo es un únicos, tensor de rango 3? ¿sí me dice? ¿Cómo es un tensor de rango 3? O sea, de rango 2 es una matriz, porque lo que conocemos como matriz. De rango 3, ¿cómo sería? No, ya solamente podemos escribir en papel. Ajá. De rango 3 sería un cubo lleno de números. Sí, más o menos me lo imaginaba, pero Sí. pues Eh, escribirlo como complicado. Sería un cubo, sí, pero ya eso ya no lo escribe uno porque uno no tiene hojas de dimensión cúbica, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Mm, No, ya lo importante es que tiene 3 índices, ¿no? sí. En relatividad general uno por lo menos maneja, en relatividad general, no, en relatividad especial, uno maneja el tensor de Levi-Civita, que tiene 4 índices, el de 4 dimensiones, porque incluye 3 dimensiones del espacio y una del tiempo. Aquí mismo nosotros hemos manejado el tensor de Levi-Civita de 3 índices, pero ya no lo representamos, simplemente tenemos una definición para él y lo utilizamos, pero ya no, las matrices, la representación matricial, nos evita la pereza de hacer las sumatorias, eso es todo. ¿Sí me hago entender? Con tensores de rango más alto, simplemente no tenemos una representación matricial que nos evite la pereza de hacer las sumas, sino que toca hacer las sumas. Eso es todo. ¿Sí le queda claro? ¿Mm? Sí, profe. Sí, pero ya, simplemente eso es simplemente un rótulo. O sea, nosotros tenemos un objeto que está determinado por 3 o 4 rótulos y dependiendo del número de rótulos para determinar los objetos, entonces un objeto con 3 rótulos y donde el rótulo es, digamos, y que, por ejemplo, determina, como en el caso de 3 dimensiones, que determina el espacio-tiempo, se tiene y igual a 1, 2, 3, o sea, para X, Y, Z, un objeto con 3 rótulos tendrá 3 por 3, 9 por 3, tendrá 27 elementos, ¿sí? 27 elementos. ¿Y yo qué sé? Lo que yo sé es cómo transformar esos 27 elementos cuando paso de un sistema de referencia a otro, o cuando roto mis sistemas de coordenadas, ¿sí? Esto que no lo puedo representar no lo puedo representar ya matricialmente porque tiene 3 rótulos, pero yo sí sé cómo transformarlo y sé y las operaciones, la operación la única operación que hay es la de contracción, nada más, no hay otra operación. Y entonces yo sé multiplicar, una multiplicación de matrices es, por ejemplo, cuando yo multiplico
una matriz con un vector, o sea, una matriz la estoy multiplicando por un vector, eso es una operación de contracción. Estoy contrayendo un índice de la matriz con el índice del vector y me queda un índice libre. Como me queda un índice libre, el resultado es otro vector. ¿Claro para todos? Sí, profe, sí. Sí. Pero esa parte tensorial, la parte de las invariancias, eso tiene que metérseles hasta el ADN. Yo pronuncié una palabra muy fuerte acá. Dije, nosotros, todo lo que tenemos en la física son tensores. Les pregunto, ¿qué sucede con los espinores? ¿Los espinores serán tensores? Los que han visto espinores al momento, hay algunos que no han visto espinores, pero para los que vieron espinores durante su carrera en el curso de mecánica cuántica, ¿m? Porque hay algunos que no son físicos y pues obviamente no pueden haber visto nada de espinores. Los van a ver en su curso de mecánica cuántica. La pregunta, ¿los espinores son tensores? Fernanda, ¿qué piensa? Profe, la verdad sí, no sé. Bueno, si yo fuera estudiante, yo diría, ese viejo loco acabó de decir que todo en física son tensores. Pues deberían ser tensores, ¿no? ¿Mm? Es que tiene algo de coherencia. ¿Mm? ¿Mm? Sí son tensores. Son tensores. Es un tensor que tiene sino un índice. Fíjese, el espinor tiene, ¿cuántas componentes tiene un espinor típico, señores? ¿Se acuerdan? Dos, Dos ¿ves? componentes. Dos. Dos componentes. Un espinor es una matriz que transforma Brazo que, con, bueno, con un conjunto de matrices de determinante 1 y dimensión 2 por 2. O sea, y eso se llama SU2, ¿sí? Matrices con determinante 1, Special Unitary Group. Determinante 1, matrices con determinante 1 con dimensión 2 por 2. Y cuando un espinor cambia de un sistema de referencia a otro sistema de referencia, ella es multiplicada por una matriz que se genera de dimensión 2 por 2, se genera por la exponencial de y donde el exponente son las matrices de Pauli. Paul. Profe, esos son de los modelos, bueno, no estoy medio olvidado, pero no son de los modelos SU2, SU3. Sí, cuando uno habla de SU2, no solamente se refiere a los, pero sí, o sea, el SU2 en física se aplica en muchas cosas. En los modelos, como grupo de simetría interna también se aplica, ¿sí? También se aplica. ¿Y qué? Pero en este caso es una simetría, está mencionando la del modelo estándar, que es una simetría interna. Si no estamos refiriéndonos a una simetría externa, y cuando yo hago un butch, cuando yo cambio de un sistema de referencia a otro sistema de referencia, los espinores deben transformar con una matriz y la matriz con la que cambian, los vectores cambian con la matriz que ya vimos en el curso, en la parte de relatividad, esa matriz de 4 dimensiones que tiene gamas y betas. ¿Se acuerdan de ella? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Sí? Sí, sí, Entonces, los como el triángulo. exacto. Los espinores de 2 dimensiones también cambian con unas matrices, solamente que son de dimensiones 2 por 2. Hay también espinores de dimensión 4. Y obviamente ellos deben transformar con matrices de dimensión 4. Pero realmente uno puede mostrar
que ellas transforman por bloques las dos componentes de arriba en cierta representación que se llama la representación quiral. Las dos componentes de arriba transforman con cierto conjunto de matrices, y las dos que son matrices de CU2, y las dos componentes de abajo transforman con unas matrices también de CU2, de forma que en el sistema primado uno puede saber las componentes del nuevo espinor, ¿sí? Únicamente multiplicando por esas, pero es de alguna manera una matriz en bloque. O sea, por eso se le llama espinor. A eso se llaman, los de 4 dimensiones se llaman espinores de Dirac. Pero todos son tensores. Todos son tensores, ¿sí? Eso, en física los objetos se clasifican por sus propiedades de transformación, ¿sí? Entonces, eso automáticamente nos pone a nosotros en el lenguaje de tensores, porque los que transforman, de acuerdo, los objetos con propiedades de transformación definidas son los tensores. ¿Ok? ¿Listo? Lorena, ¿eso es claro para usted? ¿Estamos hablando? Sí, profe, estaba leyendo acerca de lo que era un espinor como para poder comprender lo que usted estaba diciendo, pero sí ya me quedó claro. Ok, correcto. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando hace referencia al espinor, ¿es lo mismo que el spin de las partículas? ¿O hay una diferencia? ¿O cómo? Hay una diferencia. Spin se refiere, tiene dos acepciones. Una se refiere al indicador propio del operador S cuadrado. El operador S, como van a ver en sus cursos de mecánica cuántica, es el sigma X cuadrado más sigma Y cuadrado más sigma Z al cuadrado. Entonces, ese operador tiene un valor propio, que es ese factor de S más 1, al igual que el operador momento, que también que tiene un valor propio de el cuadrado, tiene un valor propio de L factor de S más 1. En el caso del operador spin al cuadrado, tiene un valor propio de S factor de S más 1. Entonces, el spin unas veces se refiere a ese autovalor. Algunas veces también la otra acepción es que se refiere a la proyección del spin sobre el eje Z. Entonces, cuando decimos es que tiene spin más un medio o menos un medio, cuando decimos que el spin más o menos, ahí no estamos hablando del valor de x cuadrado, estamos hablando de la proyección del spin sobre el eje Z. El spin. Y esto también a veces, una tercera acepción del spin es las propiedades de transformación. Cuando decimos que una cantidad tiene spin medio, ¿sí? Entonces estamos diciendo realmente que tiene que tiene unas propiedades de transformación, por ejemplo, que al dar dos vueltas, que para ser igual no es suficiente dar una vuelta, sino dos vueltas, y eso está muy ligado a sus propiedades de transformación, ¿sí? Eso está muy ligado a sus propiedades de transformación. Entonces, hay tres diferentes acepciones para la palabra spin, mientras que espinor sí tiene un único significado. Espinor significa un objeto de dos dimensiones que se transforma con una matriz de SU2. ¿Eso le aclara? Listo, profe. Sí, ahí ya la pregunta de la diferencia. Listo. ¿Hay más preguntas? Para los que han visto Electro, para traerlo a colación.
el campo eléctrico y el magnético son vectores o son tensores. Bueno, eso lo van a ver en su próximo curso, en el curso de electricidad y magnetismo. ¿Ok? Profe, uno siempre lo trabaja, perdón, uno siempre trabaja pues el campo magnético y el campo eléctrico de manera vectorial, ¿no? Pero se supondría que tiene una extensión un poco más amplia como un tensor, ¿cierto? Sí, señor. Ya. Nosotros vimos acá que los vectores polares pueden transformar bajo rotaciones de manera idéntica como transforma un vector, pero bajo rotaciones. O sea, los vectores polares bajo rotaciones, transforman de manera idéntica, porque el determinante de la rotación es uno, transforman de manera idéntica a un vector. Esa demostración la hicimos. ¿Sí se acuerdan de esa demostración? Juan Felipe, ¿se acuerda de esa demostración? Más o menos, profe. Sí. ¿Podría repetirlo? ¿O mostrarla? Cuando, es que ya no me acuerdo en qué clase fue, si fue en la 9, 10, nosotros tomamos un tensor de rango 2, que en ese caso era de ómega. ¿Se acuerdan de ómega? Que era, era una matriz en 2 dimensiones, donde teníamos un de X, de Y y de Z, pero en una matriz. ¿Sí? Entonces, la matriz que tenía elementos 0 en la diagonal y por elementos fuera de diagonal, en una parte tenía de Z, en otro tenía menos de omega Z, en otro tenía omega X y en otro omega Y. ¿Sí se acuerda de esa matriz, Juan Felipe? Sí, profe. Ahorita la estoy buscando en mi cuaderno. Eso, y se acuerda que nosotros dijimos, eso es una matriz, por lo tanto debe transformar como una matriz y le aplicamos dos, y cada uno de sus índices lo transformamos con la matriz de transformación. ¿Se acuerda de eso también? ¿Mm? Sí, profe. Eso, y mostramos que eso era equivalente a tomar, y eso fue un teorema sobre el cual hice mucho énfasis, y mostramos que era equivalente ¿a qué? A tomar el vector omega X, omega Y, omega Z y multiplicarlo por una matriz. ¿Sí? Y dijimos que eso era válido siempre el determinante de la matriz fuera 1, que no era válido, por ejemplo, para matrices con determinante diferente. Por ejemplo, si el determinante era -1, como en el caso de la inversión, ahí no era válido. ¿Sí? Pero solamente esa igualdad se tenía cuando el determinante era 1. Si se recuerdan, esa parte es importante, esa parte es conceptual, deben estudiarla. Esas cosas son las que voy a preguntar en el examen. ¿Ok? ¿Listo? Y ustedes deben comprenderlas. ¿Sí? Listo, profe. Listo. Ok. Bueno. Entonces, listo. Entonces recuerden, el tensor de inercia, sus componentes sí pueden depender, obviamente, del sistema de coordenadas, porque es un tensor, no es un escalar. Sin embargo, el momento de inercia no. El momento de inercia es una cantidad escalar. Y el momento de inercia cuando uno habla de momento de inercia, implícitamente se está refiriendo a la existencia de un cuerpo y de un eje. Y ese momento de inercia, esto es de un cuerpo respecto a un eje, es independiente de cómo esté orientado el sistema de coordenadas que yo puse para describir mi física. ¿Ok?
Listo. El momento, no el tensor. El tensor de inercia, claro que depende de las coordenadas. Al igual que los vectores y todos los demás tensores, los únicos tensores son los de rango, los únicos tensores invariantes son los de rango 0. Listo. Como vimos anteriormente, la energía cinética es un medio de I por omega, y en este caso I es el momento de inercia, y omega cuadrado es la magnitud del vector momento angular, o sea, eso es bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Así, con I igual, con esto, el momento de inercia. ¿Dónde vimos eso? Eso lo vimos acá. Acá, acuérdense. Nosotros tenemos que este era el momento de inercia, MI igual a RI cruz N, RI cruz N. Entonces multiplicamos arriba y abajo por omega, y aquí nos quedó R sub I por omega, y R sub I por omega, ¿listo? Y de ahí obtuvimos que el momento de inercia era esta cantidad. Omega cruz R al cuadrado, por M sub I sobre M al cuadrado. Omega cruz R sub I al cuadrado. Es esto. Omega cruz R sub I al cuadrado. Ese era el momento de inercia. Este era el momento de inercia. Entonces, al reemplazar este momento de inercia acá, obtenemos este resultado. Esto es igual. Listo. Listo. Y aquí aplicamos el truco de siempre. El truco sobre el producto triple. ¿Sí? El producto triple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr este R sub I, lo vamos a correr a la izquierda, y entonces él está a la izquierda del producto punto. Al correrlo a la izquierda, lo pasamos a la derecha del producto punto, queda aquí, R sub I. El omega sí quedó aquí, que siguió quedando a la izquierda, pero, y ahora, este omega cruz R, este vector, un momento aquí, ¿qué pasó? A ver. Aquí, el omega cruz R. Ahí se me desbarató el discurso. Venga, a ver, omega cruz R. Si meto este omega cruz R acá. Ah, no. Estaba hablándoles mal, por eso no me salía el discurso. Lo que vamos a hacer es... La propiedad, la BC. Sí, exactamente. La de producto triple. La de BC la ponemos abajo, pero primero hay que aplicar el producto triple. Entonces, fíjese, este omega que está dentro del producto cruz, este omega sale y sale hacia la izquierda, ¿sí? Sale hacia la izquierda. Aquí quedó. Este R sub I que estaba de segundas queda de primeras. ¿Listo? Y este que estaba como producto punto entra a este producto cruz y queda como segundo factor. ¿Listo? Propiedades del producto triple. Y aquí sí aplicamos la identidad, ¿sí? La que menciona el compañero, lo que menciona Larry. Esto es R producto punto R en la dirección omega y R producto punto omega en la dirección R. ¿Listo? Y esto será igual, y ahora con omega, esto da omega con omega, da omega cuadrado, y omega por R, R punto por omega. ¿Listo? Eso nos da algo que ya habíamos obtenido. Esto es omega producto punto omega, en notación de índices omega alfa, donde hay una suma implícita sobre alfa. El R sub I sigue siendo R sub I, esa es la magnitud de R al cuadrado.
Y los R sub I alfas son simplemente las componentes X alfa, las componentes X alfa. Solamente que en este caso, el Goldstein lo llama R sub I alfa, no lo llama X sub alfas. Pero el índice I, recuerden, está diciendo la partícula iésima, o sea, la partícula iésima. Esto ya lo habíamos calculado atrás con otra notación, pero el Goldstein lo vuelve a recalcular, nosotros lo hacemos, menos por afianzar. Esto, entonces, listo. Ahora, ¿quién es R sub I alfa por omega alfa? Eso es simplemente R sub I alfa por omega alfa por R sub I beta por omega beta, porque es R sub I omega alfa al cuadrado. Esto es lo que significa que es al cuadrado. Aquí, cuando ya lo ponemos explícitamente, aquí tenemos que usar beta porque esta es una suma diferente de esta. ¿Ok? Fíjense en esos detalles. Fíjense en todos esos detalles que yo los pongo explícitamente. Pues ahí sí, como dicen los abogados, en los detalles está el diablo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es claro este paso para todos? Sí, profe. Listo. Propiedades. Sí. Entonces, ahora vamos a escribir esto, omega por omega, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Omega alfa, y este omega, y el otro omega alfa lo escribimos como delta alfa beta por omega beta. No hicimos nada, simplemente este alfa lo pusimos de esta manera, como una delta. Y reemplazando esta expresión, este omega alfa acá, nos queda R sub I por omega sub alfa por delta alfa beta, y omega alfa aquí queda omega beta menos omega alfa, y aquí queda, y aquí saqué esta cantidad que era R alfa, omega alfa, saqué los omegas por aparte, saqué este omega alfa, lo puse acá, este omega beta, lo puse acá, miren, aquí puse este omega beta, y el RI alfa lo dejé adentro, y el RI beta lo dejé adentro. De tal forma que podamos factorizar omega alfa en ambos lados, omega beta. Esa fue la única razón por la que hicimos este truco, para poder sacar omega alfa y omega beta, ambos lados. Y esto es simplemente omega alfa por I alfa beta por omega beta, donde I es el tensor de inercia. Y esto también se puede escribir de la forma 1 medio de omega por I omega. Eso ya lo habíamos visto. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Listo. ¿Ok? Listo. Donde en el límite continuo, entonces vamos al límite continuo y alfa beta va a ser a m sub i. Restauré el símbolo de la suma para hacer énfasis. Puse el m sub i por el momento de inercia, porque el momento de inercia va con el m sub i, o sea, esto lleva una suma, porque hay índices repetidos, lleva una suma. Y esto, cuando la masa sub i va muy pequeño, simplemente se convierte en el límite continuo, en esta cantidad, delta alfa beta por r cuadrado, menos r sub alfa menos r sub beta. El i ya se pierde porque el papel de el i, que decía quién era la masa i, la viene a jugar finalmente la posición. O sea, en la sumatoria, quien rotula la masa i, es el índice i. Pero cuando uno se va al continuo, quien rotula ese pequeño incremento de masa es la posición en la que ese pequeño incremento de masa se encuentra. ¿Sí? Entonces cambia el rótulo y el rótulo va a ser la misma posición que se va a integrar. ¿Ok? ¿Listo? Listo, porque dm es ρ por dv. Y listo, ahí tenemos. Vamos a ver un ejemplo de momento de inercia. Entonces vamos a considerar vamos a ir una caja del lado A, ¿sí? Y vamos a considerar como punto de rotación, vamos a girar respecto a este punto, hasta a esta esquina, esta esquina A. Ok. Entonces, esto, listo. No importa en qué dirección, no importa el eje, porque para calcular el tensor de inercia uno no necesita conocer la información del eje de rotación. Recuerden que el eje de rotación entra para calcular el momento de inercia.
no para calcular el tensor de inercia. El tensor de inercia basta con conocer basta con conocer las componentes. ¿Sí? Listo. Basta con conocerlas. Y bueno, y listo. Entonces, y bueno, y el punto de giro. Aquí vamos a, ese sí es bueno especificarlo, que el punto que permanece quieto bajo la rotación, vamos a elegir que sea el punto 0, 0. Podríamos haber elegido el centro de masa. Eso nos daría otras componentes del tensor, que pueden relacionarse sí, con las otras, o sea, ellas se pueden relacionar unas con otras. ¿Ok? ¿Listo? Y entonces, con eso, nosotros ya tenemos simplemente que hacer esta integral. La integral de x de y de z, ¿sí? Esto de r va a ser x cuadrado y cuadrado z, el delta alfa, y este es la 2, ρ es la densidad, y esto es x alfa y x beta. Entonces vamos para alfa igual a 1, 1, la componente 1, 1. Esto viene siendo, esto es x1 por x1, esto es, pero x1 es x, entonces esto es x cuadrado. Y aquí delta alfa, delta 1, 1 es 1, porque entonces esto será 1 y esto es x cuadrado, y cuadrado más z cuadrado. Y todo esto es integral respecto a x, respecto a y, respecto a z. Sacamos el ρ. Sacamos el ρ. Acá, este x cuadrado se cancela con este otro x cuadrado y únicamente queda y cuadrado y z cuadrado. La integral respecto a x solamente no depende de nada, no hay nada que depende. Nosotros la densidad la vamos a hacer uniforme, en este caso la densidad es constante y uniforme. ¿Sí? Entonces saca la integral. Puede ser, en general la densidad puede depender también de la posición y en general no se puede sacar de la integral, habría que también integrarla. Habrá problemas, supongo, donde la integral, en donde la densidad puede depender de x, y, z. Y ya nos queda deshacer la integral respecto a z y respecto a y. La integral respecto a x es trivial, bueno, todas son triviales. Entonces, por ejemplo, si hacemos primero, entonces, por ejemplo, esta se puede partir por la aditividad de las integrales. Entonces, una integral respecto a y y la otra respecto a z. La integral respecto a y será integral respecto a z respecto a x por y cuadrado, por la integral respecto a y la integral respecto a z cuadrado, la integral de z cuadrado es igual, la única diferencia es que el integrando vale z, y el primer término, la integral sobre x da simplemente a, la integral sobre z también vale a, porque aquí nada depende de z, entonces simplemente estas dos integrales da a cuadrado, y la integral sobre y da y a la 3 sobre 3, de 0 hasta a, y la integral, y la segunda es exactamente igual, pero la única diferencia es que se cambia el y por el z, queda ρ de a cuadrado, y se evalúa desde 0 hasta a. Y eso nos da, entonces, este valor, que es 2/3 por a la 4, pero si nos acordamos, ρ por a al cubo es la masa, porque a al cubo es el volumen, y el volumen por la densidad nos da la masa, y por lo tanto queda 2/3 de m por 2/3 de m por a, este es un a, por a cuadrado, ¿sí? Eso da la componente 1, 1. Por simetría, podemos ver que la componente I2, 2 e I3, 3 va a dar exactamente el mismo valor, 2/3 de m al cubo. Para el caso diferente fuera de la diagonal, la única diferencia es que no entra esto. No entra únicamente se hace la integral sobre x cuadrado. ¿Sí?
XZ, o sea, porque queda combinado, XZ, ¿sí? Por elementos fuera de la diagonal da esto, menos un cuarto de m por a cuadrado. Listo. Creo que es un ejercicio que queda, si no estoy mal en el negocio. Listo. Es simplemente fácil de calcular. Hasta ahí hay preguntas, necesitan copiar, comentarios, dudas. Sí, profe, un ratico para copiar. Listo, está bien. Gracias. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? Listo. Entonces, tenemos la expresión para la energía cinética, en general, omega sub i y sub i j por omega sub i, donde la energía cinética es un escalar. Un escalar. Aquí podemos ver, obvio, un escalar bajo rotaciones. Un escalar bajo rotaciones. Listo. Esto, nosotros podemos cambiar a otro sistema de referencia, como les venía mencionando. Entonces, supongamos que cambiamos a otro sistema de referencia. Para cantidades escalares que son invariantes, que no cambian, eso equivale únicamente a meter estos unos. S traspuesto por S es un 1 si S es una matriz ortogonal. ¿Sí? Ortogonal. Entonces, entre el omega y el i metemos un 1, que es este. Entre el i y el segundo omega metemos otro 1, que es este. ¿Listo? ¿Claro ese paso para todos? ¿Sí? Y entonces, el omega, que es este vector, transforma como S por omega. Fíjense, aquí, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos acá? Omega traspuesto por S traspuesto. Omega traspuesto por S traspuesto, ¿quién es, señores? Eso es igual a S omega traspuesto. ¿Eso es claro para todos? Para Julio, ¿eso es claro? Para Larry. Sí, es una propiedad, ¿no, profe? Sí. Para Julio. ¿Eso es claro? Julio no está. Bueno, para Juan Felipe, ¿es claro? Sí, profe. Listo. Entonces, acá y aquí nos queda la matriz que S por I por S traspuesto. Y aquí el S es S omega. La matriz, fíjense, la matriz, el tensor de inercia, como tiene dos índices, transforma con dos S, con S y con S traspuesto. Pero el traspuesto, cuando vamos a notación de índices, el traspuesto desaparece. Y eso será simplemente, eso va a quedar simplemente S que transforma, que transforma a uno de los índices del I y el otro S transforma al otro índice del I. ¿Listo? ¿Ok? ¿Eso es claro para todos? ¿O explico más lo que estoy diciendo ahí? ¿O es claro para todo lo que estoy diciendo? Eso ya lo había mostrado alguna vez. Sí. ¿Sí? Ahí metió fue un 1, ¿no? Un 1. Metimos unos, Unos. pero vemos que como es una cantidad escalar, la cantidad escalar es invariante, ella no cambia, pero internamente las cantidades que están involucradas sí cambian, porque está involucrado el momento de inercia, que sí cambia, porque es un tensor de rango 2, está involucrado el omega, que sí cambia, porque es un tensor de rango 1. ¿Sí me hago entender? Como tal, la cantidad no cambia, porque únicamente lo único que hicimos aquí fue meter unos, ¿ok? Sí. Listo. Sí. Listo. Ya habíamos demostrado que ese por I por ese traspuesto era exactamente la forma como transformaba cualquier tensor de rango 2, ¿sí? Donde cada uno de sus índices transforma con una matriz por medio de una matriz de transformación. Listo. Y entonces, en ese sistema vamos a escoger unos ejes. ¿Cuáles ejes?
¿Cuáles ejes? Vamos a escoger los ejes para los cuales el momento de inercia es la identidad. Es diagonal, no la identidad, es diagonal. En ese sistema, y es una diagonal, y las expresiones se pueden reducir mucho, ¿sí? Donde S y ST son las matrices unitarias que diagonalizan I. ¿Eso en qué sistema de referencia va a ocurrir? Eso va a ocurrir en el sistema de... listo. Y entonces, por ahora, les digo que eso va a ocurrir en el sistema de referencia donde los ejes coincidan con los ejes principales de simetría del cuerpo. ¿Mm? Un cuerpo puede tener una simetría, por ejemplo, un cuerpo puede ser un cilindro. Hay un eje de simetría, que es el eje que atraviesa el cilindro de tapa a tapa. Hay otros dos ejes principales, que son los ejes que pasan por el centro de masa del cilindro y son perpendiculares al eje principal del cilindro. Esos se llaman ejes principales del cuerpo. En ese sistema de referencia, donde los ejes coinciden exactamente con los ejes principales, ahí el momento de inercia es diagonal. ¿Ok? ¿Es claro para todos lo que estoy diciendo? Para Damaris, ¿es claro lo que acabo de decir? Sí, profe. Listo. Profe, ¿puede repetir esa parte cuando es diagonal? Sí. Nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos a calcular el momento de inercia de un cuerpo, el cuerpo no necesariamente está alineado con digamos, los ejes de simetría del cuerpo no están necesariamente alineados con, con las coordenadas que nosotros tenemos. ¿Ok? Más aún, si el cuerpo está rotando, él solamente estará alineado con nuestras coordenadas a lo mejor durante un segundo, ¿sí? Durante una fracción muy pequeña del tiempo. ¿Ok? Y la mayor parte del tiempo no está alineado con nuestros ejes de coordenadas. ¿Eso es claro, Fernanda? Sí, profe, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarnos a un sistema de referencia instantáneamente durante un segundo, de tal forma que en ese sistema de referencia sí estén alineados los ejes de nuestro sistema de referencia con los ejes principales de simetría del cuerpo. ¿Sí? Y ahí para ese sistema de referencia, el momento de inercia va a ser diagonal. En la nueva base, nosotros vamos a tener, como es diagonal, tenemos que omega x prima, omega y prima y omega z prima. Esto va a ser esto. Esto también son primados. Por alguna razón no se ven las primas, pero es primado también. Entonces acá es primado, primado y primado. ¿Listo? Listo. Listo. Y ahí simplemente la energía cinética será esta cantidad. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Adquiere una forma muy simple. Los valores propios de I se denominan momentos principales del tensor de inercia. Momentos principales. Y la base de I es diagonal, y la base donde I es diagonal debe coincidir con los ojos de simetría del cuerpo. Y ahora vamos con las ecuaciones de Euler. Listo. Las ecuaciones de Euler las podemos obtener, en general las podríamos obtener de un lagrangiano, y de hecho creo que no es el camino que vamos a elegir acá, pero en algunos libros lo hacen. Eso está por lo menos, no sé si ustedes conocen el libro ¿cómo es? Que no me acuerdo. Norton, no, ¿cómo es? No sé si ustedes conocen ese libro.
¿Marion? El Marion. Sí. Ajá. Marion. Sí. En el Marion, por ejemplo, lo hacen de esa manera. El problema es que con el lagrangiano solamente encuentran una de las ecuaciones. Una de las ecuaciones. En el Marion también después hacen el procedimiento más general que vamos a esbozar acá. Esto, y más adelante, cuando veamos el caso de la, digamos, del trompo, ahí vamos a hacer un procedimiento parecido al del Marion, ¿sí? Esto, entonces, digamos que el orden es similar. Pero acá seguimos de alguna manera la línea de presentación o sea, los contenidos son los mismos, pero aquí guardamos la presentación del Gaussian, ¿ok? Entonces, el lagrangiano se puede escribir como dos lagrangianos. Uno, un primer lagrangiano que se refiere al centro, a las cantidades o a las coordenadas que describen la posición del centro de masa. Y otro lagrangiano va a describir esto, o va a estar en términos de las coordenadas referidas al centro de masa. O sea, esa descomposición ya la hemos hecho varias veces, ¿sí? Entonces, es muy útil hacer esa separación, ¿sí? Listo. Nosotros tenemos de la ecuación 1.26 que vimos al comienzo del curso, que la derivada del momento angular respecto al tiempo en un espacio inercial, por eso lo de espacio S. Ustedes de ahora en adelante pónganle mucho cuidado si estamos en un espacio inercial o en un espacio no inercial. Es igual al torque. Eso lo vimos en la ecuación 1.26. Y le ponemos el S para hacer énfasis de que es esto un sistema no inercial. Nosotros utilizamos esta derivada total, era igual a 1, a la derivada del vector L respecto a unas coordenadas en el cuerpo, era lo que nosotros llamamos R, pero en este capítulo, estamos en el capítulo 5 del Goldstein, en este capítulo ellos decidieron cambiar la R de rotación de sistema rotante por body para hacer énfasis que son body o body, que son unas coordenadas pintadas sobre el cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, la derivada de L respecto a unas coordenadas pintadas en el cuerpo rígido más omega cruz L se relacionan con la derivada total de L respecto al tiempo en un espacio inercial. Y de esta manera se relacionan las dos derivadas respecto a un sistema de referencia que en el cuerpo rígido que rota con una velocidad omega. Aquí es importante aprender a distinguir cuáles son cantidades del espacio, o sea, inercial, y las cantidades medidas en B. Hago una pregunta. Este omega es medido en el espacio o es medido en el sistema de referencia B? A ver, vamos con Víctor Andrés Heredia. Profe, yo diría que es en el espacio para que haya una relación de todo el sistema. Claro, sí señor. Es en el espacio, porque en el sistema de referencia B el momento angular es cero, porque en el sistema de referencia B, según él no está rotando. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, ese omega que está acá es el omega visto desde fuera. Es el omega visto desde fuera. Cuando nosotros hicimos la deducción, este omega inicialmente venía como omega prima, como omega visto en el espacio. Y entonces nosotros, ¿qué hicimos para que coincidiera con el omega? Para que coincidiera, nosotros tomamos el límite cuando t tiende a 0 y dijimos el límite cuando la rotación tiende a 0, el omega prima, que es igual al omega, ¿sí?
Y de esa manera, para ese límite quedó que omega era igual a omega prima y por lo tanto utilizamos este omega, que es el omega del espacio. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante, este omega se refiere a una cantidad medida desde el espacio. ¿Ok? ¿Eso es claro para todos? Sí. Listo. Omega desde el espacio. Sí. Cruz L. Ahora, el N también es un N del espacio porque es el torque externo. ¿Sí? El L también, el L también, no, el que nosotros vimos, miento, el que nosotros habíamos visto, ahí les acabo de decir una mentira y nadie protestó, pero es que nadie dijo nada. El que vimos que L, que era igual, que vimos que G era igual a G' fue lo que habíamos visto que era G igual a G' en el límite T tendiendo a 0. Cuando T tiende a 0, G', y eso correspondiera para L, no para el omega. El omega siempre es externo, ¿ok? ¿Listo? Les había dicho, les acabo de decir una mentira y nadie peleó. Listo. Entonces, este es una cantidad vista de un espacio inercial, este también va a ser una cantidad vista desde un espacio inercial. La única es esta sí es la del body. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer las derivadas. Pero recuerdo que usted hizo esa suposición en unas anotaciones anteriores. Igualaba W y W' cuando delta T se aproximaba a 0. Sí hizo esa aproximación. Lo hicimos para G, cuando G' va hacia G, creo que era el asunto, si no estoy mal. Venga a ver. Bueno, revisen esa demostración, ¿ok? Revisen la deducción y ahí ven todos los pasos que seguimos para ver para ver ese punto. Es bueno revisarlo porque si ustedes lo aclaran en un examen les sale, pues ya tienen argumentos. Entonces, por favor, revisar lo que el profe Freddy está mencionando, ¿ok? ¿Listo? Revisen esa deducción. Es importante. Donde B se refiere a body. ¿Listo? En coordenadas esto sería L sub I respecto al tiempo y un omega cruz L es epsilon I JK por omega sub J. Este I del epsilon I tiene que coincidir con este, porque para que sean como vectores, para que coincidan como cantidades vectoriales, el I de acá debe coincidir con el I de acá. JK con omega sub J con L sub K es igual a N sub I. Este I es este mismo I del epsilon y es este mismo I. ¿Listo? Entonces, listo. Ahora, ya ¿qué? En el Goldstein le quitan el subíndice B de body por una razón que todavía no es clara para ustedes, porque este L sub I es el L, la derivada de L respecto al body, y es muy diferente a este L, que es el L en el K respecto al cuerpo. Ahorita les voy a dar la razón por la que le quitan este B, y a mí me parece que hasta aquí se debe mantener todavía lo de B. Yo no estoy de acuerdo con que todavía se le quite. Sí, todavía esto no se le debería quitar. El Goldstein lo hace, pero eso está incorrecto. Eventualmente se le va a quitar, pero no acá. Un paso más adelante, ¿Mm? ¿Listo? Hasta acá debe ir el body. Hasta ahí es body. Listo. Listo. Estas dan las ecuaciones de movimiento de L relativas a los ejes del cuerpo rígido. Listo. Recordemos que para T igual a 0, L' es igual a L, las coordenadas del momento angular son idénticas en las de los dos sistemas. Eso para esto. Eso solamente es válido para esto.
Eso es válido para eso, no para este, porque la igualdad no se refiere a la igualdad en las derivadas. Y ese fue un argumento que lo dimos muy explícitamente. Eso aplica para este, pero no aplica para las derivadas. Las derivadas no son iguales. O sea, la derivada de L', la derivada del momento angular en el body es diferente a la derivada del L en el espacio. Ellas no son iguales. Las componentes de L y L' sí son iguales, pero no sus derivadas. ¿Sí? Y se hizo, y se obligó a eso para escogiendo un t igual a 0, escogiendo un origen especial en el sistema de coordenadas donde así obligaba. Y ahora, pero el hecho de que coincidan sus componentes para una elección particular que nosotros hicimos, obliga a que L sea igual a L', pero no sus derivadas. Sus derivadas van a ser diferentes. ¿Sí? De pronto debería a aumentar ese. Ojo. ¿Qué las hace diferentes, profe? Porque si son iguales, uno entendería que sus coordenadas también. A ver, Y el derivarlas difieren. Esto, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Acá. Esta línea y esta otra. En este punto, las componentes de este camino en este punto y las componentes de este camino en este punto son iguales. ¿Claro, Larry? Sí, profe. Sí, en la intersección. Pero sus derivadas no lo son. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya lo miré. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, ok. Ok, listo. Entonces, el hecho de que hayamos escogido un sistema de referencia, un origen para el tiempo, que obligara a que L' sea igual a L, esa elección obliga que en un punto dado las componentes de los dos vectores sean iguales, pero no obliga nada más, no dice nada sobre sus altas derivadas, ¿sí? O sea, sobre las derivadas, sobre el tamaño de sus derivadas, no sabemos absolutamente nada, ¿sí? ¿Ok? Aquí voy a hacer el comentario. Digo acá. Considerando el sistema de referencia que coincide con los ejes principales del cuerpo. Ahora, si consideramos el sistema de referencia donde los ejes principales coinciden con nuestro sistema de coordenadas, con el sistema de coordenadas entonces vamos a tener que L es igual a omega sub I por I. ¿Por qué? Porque L es diagonal. L es diagonal y simplemente el tensor de inercia, porque antes era el tensor de inercia por la matriz que era el tensor de inercia por omega. Como es diagonal, ahora simplemente es sumar los 3 omega sub I por sus respectivos sub I, o sea, a eso se reduce esto cuando I sub I es diagonal. ¿Esto es claro para todos? Y ahora el momento es esta suma, el momento de inercia en los ejes principales, donde I es diagonal. Acuérdense, señores. El momento angular era I por omega. Y entonces si multiplicamos I por omega, que nos da el momento angular, será I sub 1 por omega 1, I sub 2 por omega 2 e I sub 3 por omega 3. Esto no es otra cosa que I sub I por omega sub I. ¿Quedó claro para todos ahí? ¿Para Juan Felipe es claro?
Sí, profe. Listo. Para William Bartoli, ¿es claro? Sí, profe. Listo. Entonces, esto, tenemos eso, y la ecuación se nos convierte acá. En esta ecuación ya podemos quitar el body por una sencilla razón. Porque la derivada respecto al tiempo de omega es la misma en el sistema primado que en el sistema sin primar. Eso lo debí hacer más énfasis en este momento. Un segundo. Pero ya que voy a mostrarlo por aparte. Share the screen. Listo. Entonces, vamos a ver la derivada del vector omega respecto al tiempo en el espacio. Será igual a la derivada de omega respecto al body, respecto al cuerpo, más omega, esto es omega cruz, el vector omega. ¿Y esto cuánto da? Esto. 0. 0. Eso significa Son paralelos. omega punto en el espacio es omega punto en el espacio es igual a omega punto en body. Y por lo tanto podemos quitar el subíndice body. Porque, ojo, eso es para el omega punto, no para el omega. Porque el omega, de hecho, podría, en el body puede ser 0 y por fuera puede ser diferente de 0. Pero las derivadas, o sea, lo que cambia la velocidad angular vista desde el sistema del cuerpo respecto al sistema externo, sí son iguales. Eso es importantísimo. O sea, ese es el gran truco de Euler. Ese es el gran truco de Euler. ¿Por qué? Porque entonces acá ya no hay necesidad de ponerle body, porque esto es lo mismo para space, o sea. Profe, está compartiendo la... Entonces, ya no hay necesidad de ponerle la palabra body, porque esta es la misma para space o para cantidades medidas o para omegas en el cuerpo. Y por lo tanto, esta digamos que podríamos decir que es space, esta también es space, esta también es space, el L también es space y el N también es space. Y sin embargo, el momento de inercia es el del body. O sea, es una maravilla, o sea, porque es la combinación perfecta, obtiene lo mejor de los dos mundos, ¿sí? El I, que es evaluado en el cuerpo, y las omegas que se pueden identificar y las demás cantidades se pueden identificar con cantidades externas. ¿Ok? ¿Es claro esto para todos, señores? Sí. Recuerden, esta expresión viene de acá, ¿no? De acá. Epsilon, derivada de L respecto al tiempo es epsilon i jk de omega sub j. Pero el L sub k, el L sub k es omega k por I sub k. Por I sub k. Ojo, aquí no es por L sub k. Mira, aquí ya nadie alega nada. Señores. Esto es por I sub k. Esto es el momento de inercia, no el L.
Este es el momento de inercia. Momento de inercia acá por omega sub k. ¿Sí? Este es el L sub k. Y fíjense, de alguna manera, Euler logró escribir una ecuación para el omega que como una cantidad de un sistema de referencia inercial, combinando cosas, tanto de dentro del cuerpo como de fuera. Esto es un trucazo, es una cosa genial. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Mm? ¿Hay preguntas sobre esta ecuación? Esta es la ecuación de hoy. Esta es la ecuación de hoy. Aquí, ojo, aquí no hay suma sobre los K's. Acá en esta. Porque acá esta es la componente, ojo, esta era la componente sub K. Esta era la componente sub K y la componente sub K era omega K, L sub K, y se refería, aquí escribimos, y aquí no hay suma sobre los K. Aquí no hay suma sobre los K. Porque este era L sub K. Esta cosa que estaba acá era L sub K. Y eso es lo que tratamos simplemente de dar a entender. Esto es L sub K. Listo. Esto es L sub K. Y L sub K es omega K. O sea, por eso es que no hay suma. Porque es la componente de L sub K. Es una componente, la componente del momento angular. Esto. Y ya, esta es la ecuación de Euler. ¿Hay preguntas sobre la ecuación de Euler? Este es el omega cruz L. ¿Sí? El omega cruz L. La derivada del... ¿O todo es claro? Para William Bartori, ¿es claro? Sí, profe, algunas pequeñas dudas, pero toca repasar mejor. Pero no, en general sí. Listo. ¿Para Keiter Patiño? Sí, profe. Listo. Entonces, listo. En esta expresión, omega sub ik, entonces vamos a ver componente por componente qué significa cada cosa. Entonces, ¿quién es epsilon i jk por omega sub j? Aquí sí hay suma sobre j. Y aquí hay suma, pero sobre este k. Ojo. Aquí la suma es entre este K y entre este K. O sea, aquí sí hay una suma entre el K del epsilon y el K del momento angular. Listo. O sea, yo aquí lo que quería enfatizar era que este K, venga a ver, es que aquí puede ser muy confuso. Sobre los Ks. Pero si hay una suma con el K
2K del momento de L sub K. Pero sí hay una suma cuando contrae con el K del epsilon. Listo. Listo. Pero si hay un, o sea, en estos dos no está sumando, pero cuando estos dos contraen con este, estos actúan como un solo K, mejor dicho. Pero cuando contraen con este, sí suma. Ahí sí suma. ¿Listo? Listo. ¿Y entonces esto qué es? Epsilon I, pero digamos que I vale 1. Entonces esto es 1, JK por omega J por omega sub K. Esto es igual. Una posibilidad es que el J valga 1 y entonces el K debería valer 3. Omega 2, omega 3 por I sub 3. Profe, ahí es L sub K, ¿no? L3, L2, ¿cierto? En la expresión. En la expresión. Ajá, hay I, JK, WJ, WK, IK o LK. No, esto es IK, porque es el momento de, fíjese, aquí es IK. Omega K con omega K y K es LK. O sea, entre los dos forman el IK. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, omega 3 por I3. Otra posibilidad es que el J valga 3, el K valga 2. Otra, y ya no hay más posibilidades. Todas las demás posibilidades, todos los valores posibles, el epsilon los mata porque vale 0. ¿Sí? Solamente de esta suma, solamente sobreviven estos dos términos. Los demás, el epsilon los va a matar. Y epsilon 1, 2, 3 es 1, y entonces queda omega 2, omega 3 por I sub 3, y el epsilon 1, 3, 2 es menos 1 y queda omega 3, omega 2 por I sub 2. Y esto queda entonces omega 2 por omega 3 por I sub 3 menos I sub 2. Eso queda así. Así que I sub 1 por omega 1, porque eso era para I sub 1. Eso era para I sub 1. Es menos, aquí le puse menos omega 2, omega 3, es igual a, aquí le cambié de signo porque esto, por este menos, como puse este menos acá, entonces este I3 quedó como negativo y este I2 quedó positivo para que compense con este menos, quedó omega 2, omega 3, igual a N1. De manera idéntica se pueden deducir las otras. I2 por omega punto será menos omega 3 por omega 1 es igual a 3 I2. Y I3 por omega 3 igual. Fíjense un detalle, si N1, N2 y N3, o sea, si los torques son ceros, y si, por ejemplo, hay dos momentos iguales, digamos omega 1 por I sub 1 por I sub 2 son iguales, o sea, existe esa simetría, I sub 1 igual a I sub 2, entonces el omega 3 es constante, ¿sí? Va a ser una constante. Profe, disculpe una cosita. Allá arriba donde dice I1 de B1 de T es W2, W3, I2 menos I3, ¿no, profe? ¿I3 sería ahí? ¿Acá? Ah, sí, Sí, aquí es I3, tiene razón. Aquí, eso es un lapsus. Ahí tiene razón. Esto aquí es I. Listo, es I3. Listo. Gracias. Miren, hay alguien atento. Estas son las ecuaciones de Euler para un cuerpo rígido con un punto fijo. Con un punto fijo. Listo. Listo. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Finalmente terminamos las slides de la clase 12.
Vamos entonces a la clase 13. Listo, todos pueden ver la slide. Sí, profe. Sí. Movimiento en cuerpo rígido, libre de torques. Para este caso, la ecuación de Euler se reduce a. ¿Sí? Entonces, eso ya lo acabamos, es lo que acabamos de ver. Simplemente que pasamos a la derecha lo que teníamos, ¿no? Eso es como para contextualizar. Es importante notar que, miren, aquí se había hecho el comentario que la derivada de omega respecto a S es igual a la derivada de omega prima respecto a R en las coordenadas de R, porque omega es igual a 0. ¿Sí? Listo. Es importante notar que omega 1 y omega 2 son iguales en los dos sistemas cuando t tiende a 0. De igual forma, omega 1 es igual a omega 1 prima. Listo. Así que, Así que hemos escrito una ecuación para omegas en cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos sistemas, pero con I1, I2, I3, los momentos de inercia respecto a los ejes principales del cuerpo. Acá, en esta ecuación, hemos hecho los torques iguales a 0. Es un sistema libre de torques. Esto es con N1, N2 e N3 igual a 0. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos obtener en este caso? Es el sistema más simple. Entonces, supongamos que I igual a I2, entonces omega 3, como vimos, va a ser una constante, porque omega 3 era la diferencia entre I1 menos I2. Miren, aquí estamos. Si I1 es igual a I2, entonces omega 3 punto es igual a 0, y por lo tanto omega 3 punto es una constante de movimiento. Listo. Esto, listo. Omega 1. Omega 1 lo podemos escribir de la siguiente manera. I3 menos I1 dividido entre 1, con el menos acá. ¿Listo? Porque cambiamos este orden de signos. Por omega 3, la omega 3 como es una constante, se lo adjudicamos acá, y aquí queda omega 2. Y todo lo que no es constante, porque el omega 1 y el omega 2 sí pueden ser no constantes, entonces esto lo vamos a llamar omega. I3 menos I1 por omega 3 sobre 1 lo vamos a llamar menos omega. Este omega es constante por el hecho de que omega 3 es constante. Entonces por eso, solo por eso podemos meter el omega 3 dentro de esa constante. Y tiene sentido hacerlo. Si omega 2, para omega 2 la ecuación es parecida, porque aquí va a quedar menos I1, 3. Eso por el hecho de que I2, fíjense, en la ecuación original, nosotros teníamos acá un I2 y teníamos un I1, pero como I2 es igual a I1, siempre va a quedar una diferencia entre un I3 y un I1, y entre un I1 y un I3, o igual, o un I2, como lo quieran llamar, excepto que entran con signo diferente. Si este es positivo, este será negativo, ¿sí? Porque aquí el 3 es negativo. Entonces, la única diferencia es que entra con signo opuesto. Entonces, para omega, eso era para omega 1, para omega 2, que era más I3 menos omega 1 por omega 3, es decir, omega 1 es igual a más omega por omega 1. Entonces, tenemos dos ecuaciones. Está aquí omega 1 punto.
señores, punto. Ups. Aquí es punto. Listo. Ahí es punto. Listo. Ok. Entonces, derivando en ambos lados, derivando acá y derivando acá. Ah, no, derivamos omega 1. Si derivamos omega, ¿aquí qué pasó? Que hay algo mal. No, sí, esto no. Aquí, miento, esto, aquí no iba el omega punto, porque este omega 1 es con esto. Entonces se queda omega 2 igual a más omega 1, sí, donde este omega, no, miren ahí. Esto, no, aquí no iba a ningún punto, porque esto es parte de esto. ¿Listo? Y esto es omega por omega 1. Listo. Entonces, derivemos el omega 1, o sea, derivamos la primera relación, el omega 1 punto igual a menos omega por omega 2. Al derivarlo queda omega 1, 2 puntos, menos omega por omega 2, pero omega 2 punto es esto es omega 2 punto. Entonces, omega 2 punto es igual a omega por omega 1, esto es omega 2 puntos, y nos queda que omega 2 puntos es igual a menos omega cuadrado por omega. ¿Qué ecuación es esta, señores? Omega 1 punto igual a omega cuadrado por omega 1. ¿Qué ecuación es esa? Oscilador armónico. De un oscilador armónico. Armónico, sí, señor. Esa es la del oscilador armónico. Entonces podemos ver que una solución para esa ecuación es que omega 1 sea igual a A por coseno de omega t. ¿Sí? Es fácil ver que se satisface la ecuación si la solución. Entonces, veamos que se satisface la ecuación. Si omega 1 es A por coseno de omega t, omega 1 punto es A por omega por seno de t. O sea, aquí porque salió una derivada interna, la derivada de coseno es seno, pero la derivada interna es omega, entonces por eso salió este omega, y la derivada de coseno es menos seno, de hecho, entonces por eso sale este menos. Y la segunda derivada es volver a derivar esto. Como el omega es constante, porque el omega depende de los momentos de inercia que son constantes, los momentos de inercia principales que son constantes, y también del omega 3, que también en este problema en particular es constante. Entonces el omega no depende del tiempo, y al derivar el seno de omega t, queda coseno de omega t, y sale otra derivada interna que es el omega. Entonces nos queda menos omega cuadrado por A por coseno de omega t. Ups. Listo. Y entonces, por coseno. Pero si nos fijamos, este A y este coseno de omega t, o sea, este A por coseno de omega t, es omega 1, ¿sí? Porque esa era la definición. Esa omega 1 era A por coseno de omega t. Entonces, aquí lo que hemos obtenido es que omega 2 puntos es igual a omega cuadrado por omega 1, que es precisamente la ecuación. Entonces podemos ver que, en efecto, este omega 1 satisface la ecuación de movimiento. Satisface. En el caso de omega 2 es similar, pero recuerden que omega 2, ¿quién es? ¿De dónde sacamos omega 2? Omega 2 lo sacamos de esta ecuación, de la segunda, de la primera, fíjense. Omega 1 punto es igual a menos omega sobre omega 2. Si pasamos este menos omega a dividir acá, a omega punto, nos queda que omega 2 es igual a menos omega 1 punto sobre omega, que es precisamente esto. Omega 2 es igual a menos omega 1 punto por omega, pero omega 1 punto ya la calculamos, porque este es omega 1 punto es igual a A por seno de omega. Entonces ponemos menos, entonces es menos, que es este menos, este omega, que es este omega, y omega punto, que es menos A por seno de omega t. Este omega se cancela con este omega y nos queda este menos con este menos, y nos queda que omega 2 es A por seno de omega t. Entonces, el omega 1 es A por coseno y el omega 2 es A por seno. El vector omega 1 más omega 2 es igual a A por coseno de omega t más A por seno de omega t. ¿Listo?
Su magnitud, la magnitud de este vector es a cuadrado por coseno de omega t más a por coseno de omega t, simplemente a, es la magnitud de a, ¿sí? Entonces es un vector cuya magnitud es constante. El vector cambia. En general, el vector omega va a ser con omega 1, omega 2, omega 3. El vector omega 3 ya vemos que es constante. El plano XY, el omega 1 y omega 2 no es constante, sus componentes van cambiando con el tiempo, con coseno de omega t o con seno, pero la magnitud sí es constante. Entonces, y es igual va a ser igual a cuadrado más lo que venga de omega 3, ¿sí? El vector omega 1 es un vector girando alrededor del eje Z, como L, el momento angular es omega sub i por i sub i, entonces la magnitud de L va a ser omega sub 1 por i sub 1 más omega sub 2 por i sub 2, pero el momento de inercia de i sub 1 es igual a i sub 2, por eso esto igualamos en este caso los momentos de inercia más i sub 3 por omega 3. Entonces el momento de inercia va a ser igual a... Ay, aquí miren, aquí se me perdió... Aquí se me perdió ¿qué? Se me perdió un momento de inercia. Aquí queda un momento de inercia. ¿Dónde lo pongo? Pongámoslo por acá. Por acá. Por I sub 1. ¿Dónde lo ponemos acá? Pongámoslo por acá entonces. A ver. Acá. Bueno. Ahí se va multiplicando por este momento de inercia por I sub 1 más omega 3 por I sub 3. Y es la magnitud del momento angular es una constante de movimiento. El momento angular no es constante porque omega como tal va cambiando con el tiempo sus componentes, el omega 1 y el omega 2 se va rotando, pero su magnitud sí es igual. ¿Sí? El momento angular precesa alrededor del eje Z. Precesa significa que da vueltas. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver un trompo simétrico con un punto fijo. Vamos a considerar el siguiente caso. Listo. Aquí vamos a utilizar las coordenadas de Euler, ¿sí? Y vamos a recordar qué son las coordenadas de Euler, ¿no? Esto... Un segundo. Vamos a hacer un recuento de las coordenadas de Euler por si se les ha olvidado. ¿Ok? Un segundo. Entonces, recordemos que las coordenadas de Euler son 3 rotaciones. Una de las rotaciones, la primera es alrededor del eje Z, la segunda alrededor de un eje X. ¿Se está compartiendo? No, ya, un segundo. No estoy compartiendo todavía. Estaba ahí, digamos. Listo. Ahí pueden ver. Sí, profe. Entonces, la coordenada de Euler. Primero, la primera rotación rota las coordenadas del plano. Rota el eje X, rota el eje Y, lo rota alrededor del eje Z. Y entonces ya quedan. La segunda rotación, que es después de esta rotación, es una rotación alrededor del eje X. La segunda es esta, de magnitud teta. O sea, este es el eje X, pero ojo,
Este es el eje X rotado. Este es el eje X rotado. Por lo tanto, teta es una rotación, pero no podemos decir que esté en la dirección Y. Ella no está en la dirección Y. Ella está en una dirección Y', porque previamente el eje X ya se rotó a esta cantidad. Por lo tanto, la rotación alrededor del eje X, ese es un eje X que había sido previamente rotado. Y por lo tanto, esta rotación, recuerden que está la rotación, el vector, digamos, el vector teta punto, podríamos decirlo, el vector teta punto, ¿en qué dirección está? Bueno, a ver, cuando rotamos alrededor del eje Z, ¿en qué dirección estaría el teta punto, señores? Z positivo. Exactamente. Estaría el teta, la dirección del vector teta punto, esto apunta en la misma dirección del vector alrededor del cual rotamos. Si estamos rotando alrededor de Z, entonces el vector omega va a estar en la dirección Z, ¿sí? Entonces, eso. Ahora, acá cuando rotamos alrededor del eje X, pero este es un eje X, digamos, rotado, el vector teta punto no está en la dirección X, está en esta dirección, está en esta dirección. Es una dirección rotada, que no es esta. Y la última dirección es una rotación alrededor del eje Z, pero ¿cuál eje Z? El eje Z, miren dónde está, a estas alturas del paseo, el eje Z, miren dónde quedó. Rotó de aquí, de Z hasta Z'. Y la última rotación es alrededor de este eje Z, y obviamente es la última rotación, que es una rotación por un ángulo psi, miren, este ángulo psi, es alrededor de este Z, pero es un Z primado que está rotado respecto al Z. Entonces, las tres rotaciones, la primera sí coincide con el eje Z tradicional, pero la rotación alrededor del eje X y la rotación alrededor del eje Z, esas están apuntando en unas direcciones totalmente diferentes. Lo que acabo de decir es claro para todos. Entonces, recuerden esto, las rotaciones de Euler son primero Z, después respecto a un eje X rotado, y después respecto a un eje Z rotado. ¿Sí? Entonces, va en ese orden. Z, X, Z. Fíjense que ahí en las rotaciones de Euler no entra una rotación de Y. Y sin embargo, con esas tres rotaciones es suficiente para describir todo. Todo. O sea, uno no necesita, cualquier rotación se puede escribir. Por el hecho de que, ¿qué? Por el hecho de que realmente los vectores de rotación no son ortogonales. El vector, el vector de rotación están apuntando en diferentes formas por el hecho de que previamente se ha rotado. ¿Hasta ahí queda claro las rotaciones de Euler? Señores. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí tenemos igual. Tenemos un ángulo phi, que es una rotación alrededor del eje Z tradicional. ¿Sí? Tenemos, este es el ángulo, este sería el eje X, este sería el eje X, y nosotros podemos rotar el eje Z alrededor de este eje, podemos rotar todo alrededor de este eje X rotado, y en particular el eje Z rotaría del eje Z donde está a un nuevo eje Z, y la última rotación rota este plano, entonces rota el eje X a otro eje X. Y las coordenadas finales van a ser unas coordenadas X', aquí deberían ser todo primado. Aquí debería ser todo primado. X', Y', y Z'. Y Z'.
van a ser las nuevas coordenadas que van a estar rotadas. Esas coordenadas van a coincidir en este caso con las del trompo, porque el trompo, yo creo que las de la rotación de Euler se le ocurrió a Euler analizando el problema del trompo, o sea, están de alguna manera especialmente adecuadas para describir el problema de un trompo dando vueltas. Aquí también llaman trompo, o qué nombre, no sé. Creo que en España lo llaman peonza. Pero... Sí, son ¿Ah? Trompo, ¿no? Sí, yo siempre lo llamé El trompo. Sí, exacto. Igual es el que gira en un eje, ¿no? Una piola. Sí, una cantidad girando. Se va inclinando a medida que va terminando. Exactamente, sí. Eso... ¿Es como un giróscopo o algo así? El giróscopo, sí. Giróscopo. Entonces, mejor conocido como giróscopo. Los libros de física. Pero en la calle uno es trompo. ¿Listo? Ok. Entonces, yo siempre tuve trompos, yo nunca tuve giróscopos. ¿Listo? Yo sí, no, ustedes de pronto no alcanzaron, pero de pronto el profe Frey y nosotros sí jugábamos mucho al trompo, ¿sí? Y que para nosotros sí fue bastante familiar el trompo, el juego del trompo. Listo. Entonces, en este caso, fíjese, tenemos este eje Z. Este es el nuevo XY, el plano XY es es un plano XY inclinado, ¿sí? Es un plano que va a corresponder al X' y al Y', ¿sí? Bueno, ahí no quedó tan bien, pero ahí no parece que fuera paralelo a este plano, pero esa es la idea. ¿Listo? Entonces, lo que se va a suponer, fíjese, la rotación, sí, es la rotación alrededor del eje Z primado. O sea, el trompo está inclinado y uno sabe que el trompo está girando a muy alta velocidad alrededor de este Z inclinado. Y esa velocidad va a ser sí punto, ¿sí? Alrededor, y está apuntando en esta dirección, en la dirección Z'. Sí punto está en la dirección Z'. Entonces, en el caso del trompo, esa velocidad es la más grande. El trompo puede ir precesando alrededor del eje Z, pero en realidad la velocidad más grande es alrededor de Z', que es la que lo mantiene en pie, ¿no? Bueno, en la siguiente clase vamos a analizar el problema del trompo, ¿ok? Entonces, por favor, estudien. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Listo. Bueno, en la siguiente clase ya me deben entregar los ejercicios el martes, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, señores, tengan un excelente fin de semana, ¿ok? Lo mismo, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno.